al libro de Daniel. ¿Se acuerdan de la frase para esta, como de la predicación de la semana pasada y de la antepasada? ¿Qué hace la oración? Porque ese es el tema, estamos hablando. Si ve usted, si se acuerda y trae su croquis ahí, ahorita estamos hacia arriba, ¿verdad? En la cruz que tenemos de qué queremos hacer en la obra de Dios, es la oración el punto principal. Después sigue la alabanza, pero ahorita estamos en la oración, hacia arriba, hacia arriba. Así que, ¿se acuerda? Decíamos, y se lo grabe, dice, la oración tiene todo el alcance del poder de Dios. La oración tiene todo el alcance del poder de Dios. Así que si no tenemos el alcance del poder de Dios, es porque no estamos orando o no creemos a la oración. Así que Dios, ayúdanos en esta mañana. Así que vamos a Daniel 6, del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Padre, ahora vamos a tu palabra y rogamos que ella, bajo la dirección del Espíritu Santo, siga hablando a nuestra vida, siga recordándonos que hay un alcance tremendo, poderoso, a través de la oración para tu pueblo. Y que esta palabra no quede vacía, que esta palabra no quede solamente en intenciones, sino sea algo que empiece a transformar nuestra manera de adorarte. Sea el inicio de una relación contigo profunda, real, y tú traerás resultados a nuestra vida
familiar y como iglesia. Así que, Señor, en tus manos estamos. Háblanos, háblanos, Padre. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Bueno, conocemos algo de la historia de este hombre, de este joven, Daniel. ¿Qué significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. Si usted quiere tener familia, puede ponerle Daniel o puede cambiarse el nombre. Yo le dije, ¿verdad? Puede tomar un nombre bíblico con el cual se identifique usted y le vamos a decir su nombre bíblico, Daniel. Dios es mi juez. Dios es el que gobierna. Dios es el que tiene la respuesta, el veredicto de quién soy yo. Le tenemos miedo a los jueces, pero aquí el mejor juez, el que es justo en sus acciones, es nuestro Padre Celestial. Así que Daniel, Dios es nuestro juez. ¿Quién era su mamá? ¿Quién era su papá? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, la mayoría dicen que era uno de los hijos del rey David, que nació en Hebrón. Y su mamá era Abigail. ¿Quién era Abigail? ¿Quién era Abigail? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, recordamos, Abigail era la esposa de Nabat. ¿Quién era Nabat? ¿Ve? El rey David iba huyendo y llega a una región donde están trasquilando y pide comida para su gente. Y este hombre que está ahí, en lugar de darle, lo quiere matar. Y le dice, tú eres, y quién sabe qué tanto le dice. Pero ojo, aunque era muy malo el hombre, de mal testimonio, tenía una mujer totalmente diferente a él. ¿Cómo se conocieron? No dice la Biblia, pero era una mujer que conocía a Dios. Y esta mujer, cuando llega este hombre y que está a la orden para matarlo, ella se da cuenta por los criados. Dicen, haz algo porque van a matar a tu esposo. Y ella ensilla unos burros y lleva alimento y encuentra al rey allá. Y le dice, oh rey, señor mío, perdona a mi esposo porque es así, 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 así. Porque eso significa su nombre. Acuérdense que los nombres significan algo. ¿Sí? Ese es su nombre, dice. Pero si ha hallado gracia, acepta este regalo de parte nuestra. Acéptalo. Y dice, Dios te bendiga, mujer, por lo que has hecho. Dios te bendiga por lo que has hecho. Bueno, porque vean ustedes, ¿quién instruiría a Daniel? ¿David o su mamá? ¿Quién instruiría a Daniel para que cuando fue llevado esclavo? Acuérdense que cuando los de Babilonia dijeron, el rey dijo, escójanme a los jóvenes más hermosos, más inteligentes, para enseñarles nuestra religión, para enseñarles quiénes somos nosotros. Y entre ellos iba Daniel y sus amigos. Y los que conocemos la historia, ellos decidieron desde ese momento que llegaron a la casa del rey, ya Dios estaba tratando con ellos. Ya Dios estaba
trabajando en sus corazones y en una situación muy sencilla, porque así empieza el poder de Dios en lo sencillo. A veces queremos que Dios se manifieste en cosas grandes, poderosas, pero Dios empieza con cosas pequeñas. Por eso estamos trabajando con cosas pequeñas como iglesia. Estamos empezando con pasitos pequeños para que al rato haya un mover de Dios tremendo en nosotros, de acuerdo a su promesa. Así que estos muchachos dicen al que da la comida: haznos un favor, no queremos contaminarnos con la comida del rey. Usted al revés diremos: no, pues vamos a comer comida del rey. Al contrario, ¿verdad? Que vengan los platos, los manjares. Pero así es el hombre que trata de agradar a Dios. No le mueven las cosas de este mundo, no le mueven por más sabrosas y deliciosas que puedan ser, porque Él tiene ya una mirada, Él tiene ya un deseo, Él tiene ya una convicción en su vida de agradar a Dios. Y le dice: es que si hago eso, va mi cabeza de por medio. Si el rey, cuando los vea al mes y los vea flacos, demacrados, yo voy a morir. Le dice: pruébanos, pruébanos, y si no, comeremos de lo del rey. Y cuando viene el rey y examina, eran los más robustos, eran los más que se veían más bien alimentados, porque Dios estaba protegiéndolos. Desde allí empieza este joven Daniel a tratar de agradar a Dios, a tratar de agradar a Dios, porque Dios tenía un plan tremendo y poderoso para él con este reino. Así que empieza a tener fama, empieza a crecer, porque Dios estaba con él y estaba bendiciéndole y fortaleciéndole, a tal grado que lo ponen. Bueno, dijo el rey: voy a poner príncipes para que gobiernen y me ayuden con mi pueblo, que es muchísimo. Y puso a estos príncipes, y encima de estos príncipes estaba Daniel como uno de los principales. Y cuando la gente no está de acuerdo con su jefe que está más arriba, cuando quiere tener más poder del que ya tiene, porque quiere estar en el puesto de más arriba, empiezan a maquinar cosas. Yo no sé si te es familiar esto, si trabajas donde hay mucha gente. La envidia, el por qué está este hombre si no es de aquí, es uno de los deportados de Babilonia, es un esclavo, porque está por encima de nosotros. Y empiezan a maquinar de qué manera ellos pueden hacer que este hombre no esté por encima de ellos. Así que estos enemigos estaban al acecho. Las circunstancias, la gente, las cosas, la preocupación estaban tocando a la puerta de Daniel. Él ni se esperaba esa circunstancia de que lo estaban acusando de que servía al Dios Altísimo. Gente que estaba como enemiga cuando deberían de ser los más leales, porque él era el jefe. Cosas, su puesto. Y la preocupación: de qué manera vamos a hacer que este hombre sea quitado. Y empiezan a maquinar, empiezan a pensar cómo pueden hacerle ellos. ¿Qué? Acusaron a Daniel de orar a otro Dios y al rey. Nombraron un edicto: oye rey, ¿qué te parece?
tú eres el Dios de este reino. ¿Qué te parece si haces un edicto en donde por 30 días nadie puede orar a otro Dios, ni dar sacrificios, ni hacer nada a otro Dios, si no es a ti? ¿Qué te parece? Le dieron en su pata de palo, como decimos, ¿no? Como a nosotros. Te dan por tu lado y dices tú, de veras, sí es cierto, me la creo, soy el Dios, soy el Todopoderoso, sí me gusta la idea, porque por 30 días me van a adorar a mí. Y hace el edicto en el cual nadie por 30 días va a orar a otro Dios, sino a Él, al Rey. ¿Quiénes eran estos? Sus enemigos, envidiosos, los gobernadores. Si quiere ver usted el versículo 3 del capítulo 6. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había un espíritu superior. Estaba la presencia de Dios en Daniel. Desde el momento que él llegó esclavo y decidió juntamente con sus amigos no contaminarse ni aún con la comida del rey, Dios ya estaba trabajando en ellos. Y mire aquí, ellos reconocían, dice, mire que dice el versículo 5, dice: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Pero el 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No dice que era sin pecado, ¿verdad? No dice que era perfecto, dice que era fiel. Dice que era fiel a Dios y que no se hallaba falta en él. Oiga, pues si nos ponemos sus zapatos, no los llenamos, ¿verdad? Tenemos cola que nos pisen. A veces somos fieles a Dios cuando no va en peligro nuestra cabeza, cuando no va en peligro nuestro dinero, cuando no va en peligro mi horario, cuando no va en peligro muchas cosas. No somos fieles, perdemos la fidelidad para con nuestro Dios. Pero mire lo que dice la escritura hablando de Daniel: no hallaron falta alguna conforme a su trabajo en el reino. No había por dónde darle, no había por dónde acusarle, porque era un hombre íntegro, un hombre que conocía a Dios, conocía el temor de Dios, sabía quién era, no como el que le iba a dar todo el poder, sino al que le íbamos a dar cuenta, al que le íbamos a tener que dar cuenta un día. Y a veces se nos olvida eso. Sí, queremos al Dios Todopoderoso, queremos el poder para muchas cosas, pero no queremos ser fieles a Dios. Pactamos con el mundo, pactamos con otras cosas y no buscamos la fidelidad para nuestro Dios, y más en el terreno de la oración, que es lo que estamos hablando. Hay necesidad
hay circunstancias, hay gente, hay cosas, hay preocupaciones y no estamos buscándolo a Él como lo más importante. ¿Por qué? Porque es muy tarde, porque llego muy cansado y muchos porqués puedes meter. Pero Daniel no, era un hombre fiel, íntegro, no había por dónde darle. Qué padre sería eso de nuestras vidas, ¿no? Que el enemigo no pudiera acusarte de nada. A veces le hacemos caso al diablo. Trabaja en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad, y le haces caso de, como no eres fiel a Dios, le haces caso en muchas cosas y te acusa que no has cambiado, te acusa que no es cierto que eres salvo, te acusa que no eres parte del reino y te la crees y te empiezas a alejar, y al rato ya ves a todos más pecadores que tú. Al rato ya ves a todos con sus defectos tan grandísimos y dices tú, mejor para ir con esa clase de gente no voy. Estás hundido, estás en las garras del enemigo totalmente. Pero Daniel no era así. Daniel no era así. Así que Él nos enseña en esta mañana que tenemos que empezar a ser fiel a Dios con las cosas más pequeñas. Dice el rey David que tenemos que tener cuidado de las pequeñas zorras que se meten a tu sembradío y acaban con la cosecha. Es una cosita hoy, mañana es otra cosita, otra cosita, otra cosita. Y cuando quieres, ya te atrapó el enemigo. Y empezó por cosas pequeñas, las pequeñas zorras que entran a los viñedos, dice David. Tengamos cuidado de esas pequeñas zorras. Así que, ¿cómo él pudo vencer? ¿Cómo Daniel pudo contrarrestar esto que venía sobre él? Orando a Dios. ¿Cuántas veces ora usted al día? No digo por los alimentos, que son 3. ¿Cuántas veces ora usted al día? 2, mañana y tarde. Este hombre oraba 3 veces al día. No nos dice el tiempo, nos dice que era en su casa. Él llegaba a su casa, abría las ventanas y se arrodillaba volteando hacia donde él sabía que estaba el templo y oraba 3 veces. ¿Cuál era el secreto de ese poder? ¿Cuál era el secreto de esa fidelidad? ¿Cuál era el secreto de esa integridad? Todos los días platicaba con su jefe 3 veces, todos los días. Así que nosotros tenemos también esa oportunidad. No solamente el puro domingo o el viernes, pero no estamos aprovechando la tecnología. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude de qué manera poder armar grupos en las redes y orar. Que haya un encargado de 3 familias o 4 y está al pendiente. Hermano, acuérdate que hay que orar por esto. Hermano, acuérdate que hay que orar por esto otro. Y un mover de Dios. Pues usamos la tecnología para muchas cosas. Vamos a usarlas para Dios. Para orar 3 veces al día. Amén. ¿Cuándo? En su casa 3 veces al día. Como dije ahorita, abriendo sus ventanas hacia Jerusalén. ¿Y por qué lo hacía de esa manera?
abriendo las puertas de su ventana y hasta Jerusalén. ¿Por qué? Había la promesa de Dios cuando se dedicó el templo de Salomón, que Dios oiría, que esa iba a ser su casa física y que Él iba a llenarlo con su presencia. De hecho, cuando fue dedicado este templo, la presencia de Dios llenó todo el templo. Y como no puede estar en la presencia de Dios carne, todos tuvieron que salirse. Dice la Escritura, todos tuvieron que salirse. Y acá afuera, y ya había pavimento, dice allí, y postrados con sus frentes hasta el pavimento, adoraron a Dios, dedicando esa casa. Por eso era tan importante para él, para Daniel, acordarse de esa promesa de Dios, acordarse de que si él lo buscaba, Dios oiría. ¿Se acuerdan qué dice el Salmo 65:2 de hace como 3 domingos? ¿No se acuerdan qué dice el Salmo 65:2? Jehová escucha la oración, a él vendrá todo hombre. Esa era una experiencia para Daniel, que escuchó de su padre. Jehová oirá la oración, a él vendrá todo hombre. Así que también ustedes y yo podemos creer, Dios Jesucristo oirá mi oración y Él es mi refugio, a Él vendré a buscarle cuando haya circunstancias, cuando hayan situaciones en mi vida. A Él lo buscaré primero. No otras alternativas, no otras cosas. A Él lo voy a buscar primero. Por eso Él hacia Jerusalén 3 veces. Hacia Jerusalén 3 veces todos los días. Ahora, yo he soñado con que podamos abrir este lugar todos los días. Es otra también de que Dios solamente lo puede hacer. Casi todos los templos están cerrados, ¿sí? Toda la semana y más este. ¿Por qué no empieza Dios a trabajar en nosotros y diga, pastor, yo vengo los lunes y me estoy aquí, y al que pase le doy un folleto o le doy un pedacito del papel que está allí y le digo si tiene alguna petición de oración y que como iglesia vamos a orar? El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Pero ¿quién lo puede hacer? Solo Dios. Es otra de las cosas, que esté abierto este templo. Además, hay gente que ha preguntado si todavía hay algo, porque parece que está abandonado. Todo eso podemos hacer cuando queramos ser fiel a Dios. Todo eso podemos hacer de trabajo espiritual a través de la oración. Pero tiene que empezar con lo más sencillo, con lo más pequeño, con lo primero. Tenemos que tomar nuestra posición que el Señor Jesucristo nos ha dado en este conflicto espiritual. Tenemos que tenemos que tomar esa posición, y más los varones. Los varones somos los que debemos estar liderando la iglesia, los que debemos estar involucrados en la oración, en vigilias de oración, caminatas de oración, veladas de oración. ¿Por qué estamos así? Porque no hay interés. No queremos platicar con el jefe. No queremos que Él derrame bendición sobre nuestra vida. Y nos ha llamado a los varones como un privilegio
para ser la punta de lanza. Usted con toda su familia. Usted con toda su familia. Ayer nos decía la palabra de Dios y fue algo como un martillo sobre nuestra cabeza los que estuvimos. ¿Quién dirige tu casa? ¿Tu mujer? ¿Tus hijos? ¿O Dios? Está retante eso. ¿Quién dirige tu casa? ¿Quién manda? Nosotros, Dios y luego nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de la familia. Tenemos que levantarnos, varones. Tenemos que pedirle a Dios que ya no estemos sentados. Tenemos que levantarnos. Está el poder de Dios a nuestro alcance. Es lo que estamos mirando con este hombre, este joven. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a quitar los compromisos que nos están apartando de lo más importante de esta vida: ser fiel a Dios. Él dice que nunca te va a dejar. Él dice que siempre va a proveer para ti cuando tú eres fiel, cuando tú no pactas con el mundo, cuando tú no pactas con lo que está allá afuera, sino haces compromiso con Él. Te comprometes con Él a ser fiel, a buscar primeramente su reino y su justicia. Y Él dice que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros lo queremos al revés. Queremos primero la añadidura y luego trabajar para Él. Queremos la bendición primero y luego trabajar para Él. Primero es el trabajo para Él. Tenemos que levantarnos, varones. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga hacer un cambio en esta iglesia. Él te ha llamado. No estás aquí por una casualidad. Que podamos soñar una realidad de que tú vengas con toda tu familia, porque tú eres el que da la orden. Y claro, te va a costar la cabeza a lo mejor, ¿verdad? Decíamos en la mañana, al iniciar el culto decíamos, te va a costar la cabeza, porque no has tomado la autoridad, porque no has tomado lo que Dios te ha dado. Tú eres el responsable de tu familia. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque te vas a morir y ellos van a continuar en el evangelio. Ellos van a continuar buscando de Dios como tú estás tratando, si estás haciéndolo bien, o si no, pues van a seguir como tú estás haciendo, ¿verdad? Y una de las cosas es terribles, que no los traigas a la iglesia. Y eso nos dolió también ayer. Nos dolió en tremendo, ¿verdad? Decir, no traes a tus hijos a la iglesia. La iglesia es el fuerte. La iglesia es la familia, donde no van a encontrar oposición, donde no van a encontrar algo que lastime sus vidas como allá afuera. Tantas alternativas que hay allá afuera, tanto tremendas cosas que hay afuera. Pero nosotros para no tener problemas, ¿qué hacemos como hombres? Decía el hermano ayer, guardamos silencio. Para no tener problemas, mejor no digo nada. Y el que calla, otorga. Tenemos que levantarnos, hermanos. Tenemos que levantarnos. El poder está al alcance. El poder de Dios está al alcance de nosotros a través de la oración. Yo quisiera verlos, más que yo, el Señor, en los cultos de oración. Que ustedes sean los que están al frente, que sean los que estamos clamando por la familia, que estamos clamando por la familia nuestra, la familia espiritual que es Ixoye. Nos falta la mitad de las familias. Ahorita les van a dar sobre familias que tienen ya 4 domingos, otros tienen 8 domingos y no sabemos de ellos. A ver cómo les va.
Oren antes a Dios para que cuando les hablen, no sabemos qué respuesta les van a dar, pero es un inicio. Dios mira el deseo, mira el anhelo que hay de serte fieles, de empezar a preocuparnos los unos por los otros, empezar a creer que somos una familia, la iglesia Ixoye, y que tenemos que recuperar otra vez ese sentido de familia. Este hombre tenía una muy buena relación con Daniel, y dice la escritura, dice el 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, cayó a la cuenta que lo habían transeado, cayó a la cuenta que lo habían envuelto esa gente, y le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. La misma ley que él había declarado de Media y Persia, esa misma ley lo ahorcó. ¿Qué le costaba a él como autoridad decir: yo como autoridad me retracto? Ustedes me transearon, ustedes maquinaron contra este hombre y me usaron, pero como pudo más el decreto que habían hecho como humanos que obedecer por primera vez a un Dios que no conocía. Porque él dice, ¿verdad? Él había oído de este Dios, él había visto a Dios trabajar en Daniel en muchos aspectos, en los sueños, en la sabiduría, de qué manera podía ser fiel a Dios en medio de tantas cosas que hay afuera. Él reconoció, por eso le dice: aquí está, el 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y lo libró Dios. El Dios tuyo no era su Dios. Él tenía muchos dioses, pero reconocía que había algo en este joven o en este hombre. Quizá para ese tiempo ya tendría como 80 años, porque estuvo en varios reinados. El Dios tuyo te libre. Y sabemos el final. Dios lo libra. Dios lo libra. Y cuando él va al otro día: Daniel, Daniel, aquí estoy. Y dice que ni un rasguño. Eran leones hambrientos a propósito. Pero ¿qué puede hacer un animalito, creación de Dios, contra el Dios Todopoderoso? ¿Qué puede hacer la gente allá afuera contra ti si Dios está contigo? ¿Qué puede hacer? Si Él ha prometido estar contigo y ayudarte y librarte. Por eso dice Salmo 121: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro y mi ayuda vienen de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sigue diciendo todo lo que escuchó el rey David decirle a Dios. Cuando abren la fosa de los leones y ve que Daniel está perfectamente, dice: echen al foso a estos murmuradores con sus familias. Y dice que todavía no caían al piso cuando los leones
se los comieron. Así es el poder de Dios. Así es el poder de Dios que Él nos ha dado a la iglesia. Así es el poder de Dios que Él nos ha dado a la iglesia. La oración tiene todo el alcance del poder de Dios. Y último versículo, Filipenses 2:15. Nuevo Testamento, Filipenses 2:15. Dice de esta manera para nosotros, ahora en nuestro tiempo, 2:15 dice: haced todo, desde el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahí está. ¿De qué manera podemos ser fieles, irreprensibles y sencillos? Como hijos de Dios, que no tengamos cola que nos pisen. Si hay algo, hay que pedir perdón y decirle: Señor, aquí estoy, me levanto para adorarte, me levanto para ser de bendición a ti. Hechos 24:16. Hechos 24:16 dice el apóstol: y por esto, por el testimonio, por la vida de Cristo que está en mí, por la responsabilidad que tengo de llevar el evangelio, él dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, fiel ante Dios y los hombres. Ahí está el reto. ¿Cómo podemos tener el alcance del poder de Dios a través de la oración? Guardándonos del mundo, tratando de agradar a Dios cada día. Los invitamos entonces, no solamente a los varones, sino a todos, este viernes 6 de la tarde. Ahora, si usted dígame: pastor, es muy temprano, lo hacemos a las 8 de la noche, lo hacemos a las 10 de la noche, para mí no hay problema. Usted dígame: pastor, a las 6 es muy temprano, pónganlo a las 8 y yo vengo a las 8. Pero no va a ser como los varones, dijimos a las 7 por los que trabajaban, y van los que trabajaban, no van. Entonces ahí está, fiel, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a orar. Padre celestial, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, una palabra maravillosa a través de este joven que desde su juventud hasta su final trató de agradarte, vivir en una fidelidad a ti, Señor, vivir en una integridad a ti, Padre. Y eso nos llamas también a nosotros como familias, como iglesia, que sea una iglesia que se distinga, que sea conocida, que alrededor por el amor, porque suplimos necesidades, porque les amamos como tú nos amas. Padre, solo tú puedes hacer este cambio en nuestras vidas. Padre, solamente tu Espíritu Santo a través de tu palabra puede hacer esto. Por eso recurrimos a ti en esta hora. Los que hemos escuchado tu voz en esta mañana, ayúdanos a no cerrar nuestros oídos y poder escuchar lo que quieres que vivamos cada día, como en lo personal, como familia y como iglesia. Llévanos con gozo, llévanos con alegría, Padre, a nuestra casa, con la bendición de tu palabra, de tu presencia. Guárdanos de accidentes, de levantamiento, de todo lo tremendo que está allá afuera. En ti descansamos y confiamos. En Jesucristo pedimos todo esto, Padre. Amén
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.